Dentro de 12 días, un visitante interestelar de 33.000 millones de toneladas, llamado 3I Atlas, pasará cerca del Sol a una velocidad 80 veces superior a la de una bala, y ese será el momento crítico. Su trayectoria está casi perfectamente alineada con el plano del sistema solar, algo extremadamente improbable para un cometa natural, lo que plantea una inquietante pregunta. ¿Es un cuerpo natural o una máquina diseñada para frenar utilizando el Sol como freno gravitacional? Durante su paso, el resplandor del Sol oscurecerá el objeto, y solo sabremos qué ocurrió realmente cuando reaparezca al otro lado. El mayor peligro reside precisamente durante el periodo en que no se puede ver nada. El Atlas 3I se mueve a unos 55 kilómetros por segundo, en una trayectoria casi paralela a la eclíptica, con una inclinación de tan solo 5 sideras. Esta precisión es poco común. Los objetos del espacio interestelar suelen cruzar el sistema solar en ángulos altos y aleatorios, como Oumuamua y Borisov. El Atlas, por otro lado, se mueve contra el flujo planetario, pero prácticamente plano, lo que lo hace ideal para maniobras gravitacionales en el perihelio. Esta alineación incluso favorecería el uso del efecto Oberth, una técnica utilizada para aumentar el empuje de una nave espacial quemando combustible en el punto de mayor velocidad cerca del Sol, una geometría que parece planificada. Descubierto el 1 de julio de 2025 por el Observatorio Atlas en Chile, 3I Atlas es apenas el tercer objeto interestelar confirmado. Su velocidad, superior a los 200.000 km por hora, demuestra que no está limitado por la gravedad solar. El perihelio ocurrirá el 29 de octubre de 2025, a 1,36 UA del Sol, ligeramente dentro de la órbita de Marte. Si todo sigue su curso natural, se desviará como una catapulta gravitacional y desaparecerá para siempre. Pero su alineación casi perfecta con la eclíptica y su inusual velocidad mantienen viva la pregunta: ¿casualidad cósmica o diseño? La cuenta regresiva continúa, y lo que 3I Atlas haga en el perihelio podría redefinir nuestra concepción de los visitantes estelares. De no ser así, la propia geometría sugiere un nivel de planificación y propósito que va mucho más allá del azar. En el perihelio, 3I Atlas se moverá a casi 68 kilómetros por segundo, más del doble de la velocidad de la nave espacial más rápida jamás lanzada desde la Tierra. Este es el momento en que las leyes de la mecánica orbital ofrecen una escapatoria única. El efecto Oberth, descrito por Hermann Oberth en 1929, establece que la combustión de un cohete es mucho más eficiente cuando se realiza a alta velocidad, dentro de un pozo gravitacional profundo. En pocas palabras, el mismo empuje de un motor genera mucha más energía cuando el objeto se mueve más rápido, especialmente cerca de un cuerpo masivo como el Sol. La regla es simple. El cambio en la energía orbital tras un encendido es proporcional a la velocidad del objeto en el momento del encendido. Si una nave espacial enciende sus motores lentamente en el espacio profundo, solo obtiene un impulso modesto. Pero si lo hace mientras pasa cerca del Sol a 68 km por segundo, el efecto se multiplica. Una variación de tan solo 1 km por segundo en esta velocidad ya causaría un cambio drástico en la trayectoria. La matemática es clara. La energía cinética aumenta con el cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, una quemadura en el perihelio es como golpear con un martillo a toda fuerza, no solo con un ligero golpe. Para el Atlas 3I, la trayectoria de captura teórica requeriría una desaceleración, lo que los ingenieros llaman una quemadura retrógrada, exactamente en su punto más cercano al Sol. El objetivo sería perder suficiente velocidad para pasar de una trayectoria de escape hiperbólica a una órbita cerrada alrededor del Sol. Los cálculos muestran que para entrar en una órbita solar permanente a 1,36 UA, el objeto necesitaría reducir su velocidad unos 20 km por segundo en el perihelio. Sistemas de propulsión química o nuclear más eficientes jamás ideados. La cantidad de propelente necesaria se acercaría a la masa del propio objeto. Aún así,
El efecto Oberth es la única forma conocida de hacer que tal maniobra sea remotamente plausible. Los cometas naturales experimentan sublimación de gases, chorros de vapor y polvo que pueden alterar ligeramente sus órbitas. Sin embargo, estas fuerzas son débiles, caóticas y rara vez se alinean de forma útil. Pueden variar su velocidad en unos pocos metros por segundo, no en decenas de kilómetros. Una combustión retrógrada controlada y precisa en el perihelio se observaría claramente en los datos. El cambio de trayectoria resultante sería evidente para los astrónomos que siguen el objeto tras la conjunción solar. Una señal inequívoca. Una caída repentina de la velocidad de salida, mucho más allá de lo que la sublimación podría explicar. Por eso la ventana del perihelio es tan crucial. Si el Atlas 3I intenta desacelerar, la gravedad solar actuará como amplificador, transformando un modesto empuje en una transformación colosal. La mecánica es sencilla, pero la energía involucrada es inmensa. Queda por ver si la naturaleza, o algún otro factor, tiene los medios y la intención de usarla. Desde mediados de octubre hasta principios de noviembre de 2025, el Atlas 3I desaparecerá tras el Sol, visto desde la Tierra. Esto no es mala suerte, sino una limitación física de la observación astronómica. Cuando un objetivo se acerca a menos de 30 aros del Sol, todos los grandes telescopios terrestres se ven obligados a dejar de observarlo. Esta evitación solar no solo protege los sensores del intenso resplandor, sino que es una medida de seguridad integrada en el hardware y el software. El período de oscuridad, del 22 de octubre al 7 de noviembre, significa que, mientras el 3I Atlas cruza el perihelio, no se pueden obtener imágenes ni espectros directos desde la Tierra. Los telescopios espaciales se enfrentan a las mismas restricciones. El Hubble y el James Webb están programados para nunca apuntar a menos de 50 gramas a 85 del Sol, lo que elimina cualquier posibilidad de una observación de última hora. Incluso TESS, con sus cámaras de campo amplio, está bloqueado por las reglas de elongación solar. La sonda solar Parker y la sonda espacial Solar Orbiter, que estudian el Sol, rara vez desvían su foco para observar cometas. Sus instrumentos están optimizados para plasma y campos magnéticos, no para objetos tenues en el límite del campo de visión. Los orbitadores en Marte, brevemente mejor posicionados, intentaron capturas arriesgadas cuando el 3I Atlas sobrevoló la zona a principios de octubre. Sin embargo, el objeto era 50.000 veces más débil que los objetivos habituales y las imágenes preliminares de ExoMars Trace Gas. El equipo de la ESA descartó los orbitadores calificándolos de ruido. No se han publicado detecciones confirmadas. Por ahora, la única certeza es su ausencia, un intervalo de varias semanas durante el cual cualquier evento drástico, natural o no, puede ocurrir sin ser observado. Cuando el objeto reaparezca en el horizonte matutino en noviembre, los astrónomos tendrán que reconstruir lo sucedido a ciegas. El brillo se utiliza a menudo como indicador de la masa, pero en el caso del Atlas 3I, esta suposición se cuestiona. Las lecturas fotométricas, calibradas según la reflectividad típica de los cometas, estiman su masa en aproximadamente 33.000 millones de toneladas, lo que lo convertiría en uno de los visitantes naturales más pesados jamás observados. Sin embargo, tras el sobrevuelo del 3 de octubre, la reacción fue moderada. A una distancia de tan solo 29 millones de kilómetros, un cuerpo de ese tamaño debería haber alterado ligeramente la órbita de Marte, o al menos haber causado una pequeña anomalía en los datos de navegación de los orbitadores. Pero Marte Reconocimiento Orbitador y Gas Traza. El orbitador de la ESA no registró ninguna perturbación mensurable. Grabaciones de la red de espacio profundo tampoco mostraron nada más allá del ruido de fondo. Y no se trata solo de falta de señal. En 2014, el cometa Siding Spring, que pasó mucho más cerca de Marte y era mucho más pequeño y ligero, dejó una señal detectable en la trayectoria del planeta. Ahora, con una estimación de masa miles de veces mayor, el efecto es completamente inexistente. La discrepancia no pasó desapercibida. Los equipos de astrodinámica revisaron las soluciones orbitales
en busca de desviaciones inexplicables en el movimiento de Marte o en el tiempo de respuesta de las sondas. El resultado sigue siendo el mismo. No hay atracción gravitacional, ni escombros, ni evidencia de un núcleo sólido masivo. Algunos sugieren que se ha sobreestimado la masa y que el brillo de Atlas podría estar inflado por el polvo o una superficie extremadamente reflectante. Otros plantean la hipótesis de una estructura hueca o muy porosa, una cáscara cósmica en lugar de una roca. La velocidad de rotación, medida mediante variaciones periódicas de brillo, indica que el cuerpo gira más rápido de lo que un bloque sólido de ese tamaño podría soportar. Por ahora, las cifras simplemente no cuadran. Objeto brillante que gira rápidamente y tiene una gravedad insignificante. Una ecuación que indica una capa hueca, ya sea obra de la naturaleza o de otra cosa. Los espectroscopistas que observaban el Atlas 3I registraron a mediados de septiembre una coma de unos 180.000 kilómetros de diámetro, una nube de gas y polvo que se extiende mucho más allá del núcleo del objeto. La molécula dominante en estas mediciones es el cianuro de hidrógeno, HCN, liberado a una velocidad de 4,5 × 1025 moléculas por segundo, el equivalente a la expulsión al espacio de unos 2 kilos de HCN cada segundo. Este valor destaca entre los cometas conocidos, aunque no es inédito. El enorme tamaño de la coma y la emisión constante de cianuro indican una sublimación activa, impulsada por la luz solar que calienta los hielos antiguos a medida que Atlas se acerca a las regiones interiores del sistema solar. Chorros de vapor y polvo se proyectan hacia afuera, moldeados por la presión de la radiación solar y el viento solar, formando un halo asimétrico que delata tanto movimiento como volatilidad. Sin embargo, la química va más allá de la curiosidad. Representa la base de lo que se espera de un cometa natural antes del perihelio. La presencia de HCN, junto con trazas de agua y monóxido de carbono, sitúa a Atlas dentro de la química típica de los cometas del sistema solar. Las firmas espectrales coinciden con las de visitantes interestelares anteriores, aunque sus proporciones e intensidades indican una historia de formación única. Por ahora, el comportamiento de la coma respalda una explicación natural. Un cuerpo poroso y rico en volátiles que pierde masa a medida que se acerca al Sol. Estas mediciones, tomadas antes del encuentro crítico con el Sol, servirán de referencia para las comparaciones posteriores al perihelio. Si la composición química cambia o si la coma se fragmenta inesperadamente, estas variaciones serán evidentes en comparación con los precisos registros de septiembre. Una cáscara hueca acelerando hacia el Sol es más que un enigma físico. Es un escenario con consecuencias comprobables. Imaginemos una estructura construida no para resistir, sino para abrirse. En el perihelio, cuando la luz solar y la gravedad alcanzan su punto máximo, un cuerpo frágil podría fragmentarse de forma natural, dispersando escombros en direcciones aleatorias. Pero existe otra posibilidad, una que científicos como Avi Loeb insiste en mantener sobre la mesa un desarrollo intencional. Si el Atlas 3I es una estructura diseñada, el perihelio ofrece un momento único para actuar. En lugar de una ruptura caótica, la capa podría liberar unidades más pequeñas, sondas o sensores, cada una siguiendo su propia trayectoria, como las semillas de diente de león transportadas por el viento. En este caso la evidencia sería concreta. Tras el perihelio, los astrónomos buscarían rastros discretos y no aleatorios que irradiaran desde la trayectoria original, con fragmentos que aceleraran o cambiaran de dirección independientemente del Sol, en lugar de simplemente flotar pasivamente. Los patrones en el campo de escombros, líneas rectas, cambios repentinos de velocidad o grupos moviéndose como si estuvieran bajo control, destacarían del caótico escenario previsto. El proyecto Galileo, dirigido por Loeb, se prepara para una prueba de este tipo, con una lista de verificación clara. Seguir cada fragmento a medida que se aleja, medir velocidades, comparar con modelos de fragmentación natural de cometas. Si los datos muestran aleatoriedad, la hipótesis de ingeniería desaparece. Pero si el cielo revela orden, las implicaciones son profundas.
Los días posteriores al perihelio decidirán qué versión respaldarán los datos. Gases traza de ExoMars. El orbitador, diseñado para observar la superficie marciana, fue redirigido cuando el 3I Atlas sobrevoló Marte a principios de octubre. El equipo del instrumento apuntó la cámara de alta resolución lejos del planeta, hacia el espacio profundo, capturando una serie de exposiciones de 5 segundos, cada una llevada al límite técnico. El objetivo era casi 50.000 veces más tenue que cualquier objeto que el orbitador estuviera diseñado para fotografiar. Las imágenes sin procesar mostraban poco más que ruido digital. En muchas de ellas, el supuesto cometa era indistinguible del fondo. Los sistemas de procesamiento, calibrados para el abrupto terreno marciano, tuvieron dificultades para extraer una señal fiable. Los analistas de la Agencia Espacial Europea, ESA, clasificaron las imágenes preliminares como probable ruido, sin la suficiente fiabilidad para confirmar siquiera una detección débil. El problema no residía únicamente en el tenue brillo. Los orbitadores de Marte transmiten datos a la Tierra en ventanas estrechas, compitiendo con las prioridades de investigación y las limitaciones de ancho de banda. Cada lote de imágenes se somete a varias etapas de calibración, compresión y revisión antes de llegar a los archivos públicos. Y con el objeto tan cerca del Sol, era imposible comparar estas imágenes ambiguas con las observaciones terrestres. Para cuando se publicaran los datos procesados, previsto para finales de noviembre, habrían transcurrido semanas desde el perihelio. En ese tiempo, cualquier cambio repentino en la trayectoria o estructura de Atlas podría haber pasado desapercibido. Para los analistas, cada píxel ambiguo era un recordatorio. El momento más crítico podría estar oculto entre el ruido, y las únicas pistas podrían llegar demasiado tarde. Un cuerpo del espacio interestelar, capturado por el Sol, reescribiría las reglas de la ciencia planetaria. Para los investigadores, representaría la primera muestra permanente de material extrasolar, un objeto que se estudiaría durante generaciones. Para los planificadores de defensa, el escenario es menos teórico. Memorandos internos circulados entre la NASA y la Fuerza Espacial de EE-UU. Durante el periodo de apagón describían modelos de contingencia. Si un objeto artificial utilizara una combustión en el perihelio para reducir la velocidad, se intensificarían los protocolos de vigilancia. Ninguna agencia espacial ha publicado advertencias ni evaluaciones de riesgos, pero la mera existencia de borradores confidenciales, aunque censurados, revela un cambio en la gestión de este tipo de eventos. Un solo anuncio sobre la captura o liberación de sondas podría provocar reacciones globales mucho más allá de la comunidad científica. A pesar de la especulación, los datos siguen siendo la máxima autoridad. Para verificar afirmaciones extraordinarias, los observadores siguen criterios precisos. Buscar cambios repentinos en la velocidad de salida que no puedan explicarse por la sublimación natural. Identificar fragmentos con trayectorias organizadas, moviéndose en direcciones no aleatorias. Cruzar esta información con registros de anomalías atmosféricas, especialmente aquellas que coinciden con el perihelio y pueden recordar a eventos UAP. Gran parte de los datos son públicos. Observaciones ópticas y de radar desde la Tierra y el espacio. Mediciones de polarización y campañas de astronomía ciudadana en el hemisferio sur. Entre noviembre y diciembre, la NASA, la ESA, la CNSA y el Proyecto Galileo publicarán imágenes de recuperación, trayectorias refinadas y datos brutos de sensores. La regla es simple: falsabilidad. Si la trayectoria post-perihelio no cambia, si los fragmentos se dispersan aleatoriamente y no se detectan anomalías, la explicación vuelve a ser natural. La prueba no depende de lo posible, sino de lo que confirman los datos. El Atlas 3I alcanzará el perihelio el 29 de octubre de 2025, a 1,36 unidades astronómicas del Sol, una medición confirmada por los sondeos Atlas y la NASA. Su aproximación casi coplanar, a tan solo 5 Vera de la eclíptica, es una rareza estadística entre los objetos interestelares.
Aunque su masa estimada, 33.000 millones de toneladas, es colosal, el paso del 3 de octubre por Marte no produjo ningún efecto gravitacional detectable, hecho registrado tanto por la ESA como por la NASA. Durante el apagón de la conjunción solar, se produjo una falla crítica en la observación. Hasta la fecha, no se han publicado informes clasificados de defensa ni de mercado sobre la captura artificial ni su origen. Si 3I Atlas es un cometa poroso o algo diseñado, solo los patrones de escombros y los cambios de velocidad posteriores al perihelio esperados en los datos de noviembre revelarán la verdad. Por ahora, lo que sabemos es que el Atlas 3I expone los límites de la observación moderna y refuerza su carácter extraordinario. Su futuro dependerá de los registros, no de las hipótesis.